hemos hablado de tener el énfasis en este mes de junio sobre la iglesia. Iglesia fuerte, iglesia fuerte. Esto nos da la idea de una iglesia fuerte, fundada sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo. Nada podrá contra la iglesia mientras permanezca fundada sobre la roca. Y nuestro logo es un faro, ¿verdad? Sobre una roca resiste. Fuerte, pero vamos a detallar un poquito este tema de fuerte, ¿verdad? ¿Fuertes en qué? ¿Fuertes cómo? El tema de hoy es fuertes en prioridad. Cuando tenemos puesta la prioridad donde debe ser, ahí somos fuertes. Por eso vamos a ir al libro de Ageo, que aparentemente no habla sobre la iglesia, porque no aparece ni la palabra iglesia. Pero quiero recordarles que las verdades del Nuevo Testamento están en forma de códigos en el Antiguo Testamento, en forma simbólica, en forma de figuras, de tipos, de cuadros. Aquí está la iglesia en el libro de Ageo también. Ya que tenemos abierto ahí Ageo, vamos a orar. Padre, te damos gracias y pedimos tu bendición, que nos ayudes a entender esta palabra. Pedimos tu bendición sobre nosotros y también que bendigas nuestro país. Siento especialmente de orar, Padre, porque nos des la lluvia. Estamos ya en junio y nublado, pero casi no llueve, Padre. Necesitamos esa lluvia. Mándala tú, porque de ti viene todo. A veces creemos, por obvio, tener ya todos seguros por medio de la naturaleza, pero eres tú quien gobierna aún sobre la naturaleza, sobre todas las cosas. Pedimos tu bendición para que también espiritualmente seamos edificados hoy en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en el libro de Ageo tenemos una historia, es la historia de una etapa en el pueblo de Israel. Acaban de salir del cautiverio en Babilonia, están comenzando una nueva vida, ya no tienen ídolos aparentemente, ya no están en la idolatría, ahora es Jehová aparentemente, pero cuesta. A veces la obediencia no es perfecta y en este caso vamos a encontrar que están fallando en algo y Dios le envía el profeta Ageo. Y bueno, se los digo ya de una vez, están fallando en su prioridad. Han desajustado sus prioridades, aunque adoran al verdadero Dios. Y esto ha traído un tiempo malo. Están en un estancamiento, no hay avance, solo sufren pérdidas económicas, espiritualmente andan apáticos, frustrados, etc. Y no saben por qué es, no saben por qué. Eso vamos a hablar, y yo creo que nos va a hablar a nosotros también, porque a nosotros nos sucede lo mismo, siendo creyentes. A veces desajustamos el enfoque de la prioridad, volvemos a ver a otro lado, y aquí empiezan los problemas, especialmente que nos debilitamos. Una iglesia, como Jesús dijo, si está fundada sobre la roca, sobre él, las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Pero ¿qué ha sucedido en la historia? Sí, las iglesias han sucumbido. Jesús dijo, no prevalecerán contra ellas las puertas del Hades. Pero en muchas iglesias sí. Sucumbieron. ¿Por qué? ¿Falló Dios? No. La iglesia dejó de ver a Cristo y ahí se vino abajo. Se debilitaron. Entonces esto, hermano, nos lleva a pensar que seremos debilitados como individuos, como familias y como iglesia, media vez dejemos de tener nuestra prioridad donde debería de estar la prioridad. Atención a esto, ¿verdad? Contemos un poco sobre el pueblo de Israel y especialmente de este estado de estancamiento, de esta falta de prosperidad y que ellos no saben el por qué es. Capítulo 1, versículo 1.
En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día de mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de vuestras manos. Ok, veamos un poquito sobre la situación. Dios les dice: sembráis mucho y recogéis poco. En otra palabra dice, iban por 50 y encontraban 20. Pérdidas y pérdidas y pérdidas. Coméis y no os saciáis. Yo me pongo a pensar, si uno cuando come se sacia, aunque sea tortilla que coma, solo tortilla con sal, pero quedó lleno. ¿Te ofrecen comida? No, ya estoy lleno, estoy empanzado. Pero ¿por qué ellos no se saciaban? Yo creo que había algo más. Esto es que tú puedes comer, pero no te sientes tranquilo, porque estás bajo estrés, siempre estás trabajando, estás frustrado, y ya no disfrutas ni siquiera la comida, es un momento. Bebéis y no os saciáis. Y el que gana jornal con saco roto. ¿Qué significa eso? A saber que se le hace el dinero, hermano. Gané y se me escapó porque está roto el saco. Nos sucede así, que a veces, hermanos, a saber que no hace el dinero. Yo no sé si tenía tanto en mi mano y ya se me fue todo. ¡Qué barbaridad! Y mes tras mes voy pero sobrecargado de gastos y no sé qué hacer. O aquello de que estoy apático espiritual, no tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de orar, mejor quedémonos. Y así vamos nosotros cada vez cayendo en un estado de sopor, de apatía. No nos atrae nada, dicen que en la iglesia van a ser atractivos, pero no me interesa. O sea, no puedo decir no me interesa, se van a ofender los hermanos, pero por dentro no quiero. ¿Y qué me pasa? Tengo que ir donde un psicólogo, ¿qué me pasa? Y estaban ellos en ese estado. Entonces, nos hace pensar, porque esto no solo se le sucede a los judíos, nos sucede a nosotros. Es el estado en que a veces cae la iglesia. Y los pensamientos que hay en esto. Primero, ¿qué decían? Dice en el versículo 2, así ha dicho este pueblo. Este pueblo dice, aún no es el tiempo de reedificar la casa de Dios. Ahora, para Dios es bien importante su casa. Y los judíos lo sabían así en teoría. Pero en la práctica era difícil. Ellos no tenían un balance. Le estaban dando más importancia a su vida personal, a sus trabajos,
a su ganancia, a salir adelante. La casa de Dios la habían hecho a un lado, pero ellos pensaban, no es el tiempo todavía de reedificarla. La habían comenzado, pero había quedado casi en el comienzo, porque antiguamente, hace unos años, los habían amenazado, los habitantes de alrededor los habían amenazado si comenzaban la construcción. Entonces, ellos habían quedado trabados en esa amenaza, en ese temor. Y uno se pone a pensar, no habremos quedado nosotros con temores que nos mantienen todavía atados. Pero es más que eso, aún no es el tiempo. Pero aquí se metió otro factor, porque pensaban ellos, aún no es el tiempo de reedificar la casa. ¿Por qué? Porque no hay dinero, no tenemos dinero. Y no tenemos tiempo. Estamos trabajando y poquito tiempo para ir a la iglesia, para hacer algo, digamos, trasladándolo en nuestro caso. Pero para meternos en la construcción, en la reedificación del templo, no tenemos tiempo, porque estamos trabajando. Ni tampoco dinero. Quizás cuando ya nosotros estemos bien económicamente, mire, todas las pérdidas que tenemos, ¿cómo vamos a reedificar la casa? Y viene Dios por medio del profeta Ageo y les dice, o sea, les reprocha. Pero ellos podrían decir, pero no nos entiendes, Jehová, compréndenos que no tenemos dinero. Porque les está reclamando. Corren a sus casas, dice, la mía está desierta, pero es que no hay dinero. No es el tiempo, primero vamos a ganar y cuando nos vaya bien entonces vamos a dar. ¿No será lo contrario, que precisamente no había dinero porque Dios no los estaba prosperando? Porque Dios es dueño del oro y la plata, y lo va a decir en este libro más adelante. Él es el dueño del oro y la plata. Entonces, ahí es donde nos trabamos en la relación con Dios, a veces malinterpretamos. Ahora, había otra cosa de lo que ellos pensaban también, su manera de pensar, y se nota porque Jehová les dice, buscáis mucho y halláis poco. Sembráis mucho y recogéis poco. Se nota que la mentalidad de ellos era, redoblemos esfuerzos. Si no estamos saliendo bien, vamos a trabajar más. Vamos a sembrar más todavía. Y claro, aún hay un principio bíblico ahí involucrado, pero no les estaba funcionando. Como que a veces no funciona la Biblia también, ¿verdad? Sí, Señor, si yo estoy orando, si pasa, ya me lo han dicho muchas veces, pero si yo oro y yo leo la Biblia, aparentemente hay una prioridad en Dios, pero hay algo que no funciona. A mí me ha pasado también, hermano. Ahora, en esto de trabajar mucho y de sembrar mucho, la Biblia dice, por ejemplo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra mucho, generosamente, va a cosechar mucho. Entonces ellos aplicaban ese principio. Si siembro mucho, voy a tener mucho, pero no les resultaba. Uno llega a pensar, Dios me está fallando, o la Biblia uno no lo confiesa, pero allá en su subconsciente es que no funciona. ¿Y qué pasa cuando ya dudamos? Decaemos en nuestro ánimo, ¿o no? Allá en el fondo dudamos, no lo confesamos, no lo vamos a decir, porque nos pueden reprender. No, hermano, ¿qué estás diciendo? Que Dios falla. No lo va a decir. Le pregunto a una señora, ¿y usted qué cree Dios? No, que Dios es bueno, maravilloso. Pero por la forma como me comenzó a hablar, yo dije, es mentira. O sea, ella me está diciendo que Dios es bueno, que Dios es poderoso, pero no me ha dicho la verdad. Y yo seguí insistiendo. Al fin me dijo, es que mire, yo siento como que Dios solo está esperando para castigarlo a uno. Y que hay cosas que Él dice pero que no se cumplen. ¡Ay! Ahí está la verdad. Aunque me diga que Dios es bueno, que Dios es proveedor, en el fondo está desilusionada con Dios. Pero les quiero decir, hermanos, cuando hay un aparente fracaso,
ténganlo muy en cuenta. No es Dios quien ha fallado. No es Dios quien falle y que sus promesas no funcionen. Hay algo en nosotros que no está funcionando. Sí, sembrar mucho, pero hay algo que no está funcionando. Estoy sembrando mucho, pero hay algo que no está funcionando. Y tengo que ser muy honesto para analizarlo delante de Dios. Llegar al fondo de mi corazón. Porque el versículo debe de funcionar. Pero hay alguna intención ahí debajo mía. Estoy mal usando. Por eso está sucediendo eso. Entonces, trabajaban más. Pues voy a tener 2 trabajos. Voy a tener 3 trabajos. Pero dice, aún así, no funciona. Buscáis mucho y halláis poco. Y además, pues, más esfuerzo todavía. O sea, en lugar de reencontrarse con Dios, más importancia le daban a su trabajo, a sus metas personales, más todavía. Y aún dice este versículo, buscáis mucho, halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé de un soplo. O sea, acumulaban más. Si yo guardo, me estoy haciendo de mis cosas. Y Dios dice, yo puedo soplar y lo disipo todo. Pues están confiando, su enfoque está en ellos mismos. Ahora, aquí hay un poquito más sobre esto. Quiero decirles que aunque se esfuercen, las cosas no van a cambiar, pero Dios tiene un plan. Dios los va a sacar adelante cuando ellos, digamos, aprieten el botón correcto. Sin embargo, muchas veces Dios hace que seamos derrotados para llevarnos a la victoria. Que antes de entrar al cielo pasemos por el infierno para aprender lecciones muy valiosas que nos queden bien grabadas. Eso está pasando con ellos. ¿Cómo los va a sacar Dios de esta situación, verdad? Bueno, consejo, estudiemos la Biblia y veamos qué dice Dios de estas cosas. ¿Qué cosas son prioridades para Él? Porque les dice, vengan, traigan madera a mi casa. Y más adelante les dice, desde este día yo comenzaré a bendecir, cuando ellos cambiaron de actitud. ¿Qué son prioridades para Dios? ¿Sabes una prioridad para Dios? Que confíes en Él, por ejemplo. Tú puedes estar preocupado por un montón de cosas y decirle, Dios, te estás descuidando de mí. Haz lo que yo te he dicho. ¿Qué? Que confíes. Dios quiere que confíes en Él sobre todas las cosas. Por nada estén afanosos, dice, preocupados, sino que sean conocidas sus peticiones delante de Dios en oración y ruego, echando sobre Él toda vuestra ansiedad. Les digo, yo he platicado con cristianos que están llenos de ansiedad y no pueden deshacerse de esa ansiedad. Hay un mecanismo, están trabados en su mente y tratan, no pueden. Y en la consejería solo hablan de ellos mismos. Es que no sé qué, y ya les diste y vuelven otra vez, y repiten la misma historia. Y después van a hablar con otro, y lo mismo, y con otro, y lo mismo. A mí me da compasión el hecho de que alguien esté preso así. Y le parece muy sencillo lo que Dios dice, porque parece sencillo. Echando sobre Él vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, cuando tú te encuentres con ansiedad, ¿qué quiere Dios que hagas? Esa es la prioridad. Que eche mi ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Y te da la razón. ¿No es suficiente razón esto? Porque Él tiene cuidado de ti. Porque si no echas la ansiedad sobre Él, es que tú no crees que Él tiene cuidado de ti. Entonces, que tú te las tienes que ver solito en el mundo contra
contra todos los desafíos, solito. No es así. Ellos se habían desenfocado, estaban dudando. Por eso están confiando en su trabajo, en sus esfuerzos. Es la prioridad para él, que dice: no os preocupéis qué habéis de comer, qué habéis de beber, sino buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí está la prioridad. Y las demás cosas os serán añadidas. En otras palabras, les está pidiendo que le pongan atención a la casa. Mi casa está desierta. Y cada uno corre hacia su propia casa, llevando un montón de cosas y aprovisionando. Corre, hasta corre. Y mi casa desierta. ¿Tan importante es la casa de Dios para él? Sí, hermanos. Y él entendería, es obvio, que quiere que para nosotros sea muy importante la casa de él. De tal manera dice que si ustedes traen madera y la reedifican, yo pondré mi voluntad en esa casa y seré glorificado. Porque es el vehículo de la gloria de Dios, su iglesia. Cuando su iglesia es fuerte, cuando su iglesia está en avivamiento, Dios es engrandecido, glorificado, y los creyentes son llenos de satisfacción y de bendición, hermanos. No debemos de ver de lado la iglesia, es de Dios. Miren, esto es como que yo pusiera de excusa: yo he dejado de ir a la iglesia porque ahí hay una hermana que no me ve con buenos ojos. Pregunto, ¿y esa hermana es Dios? No, usted la está tratando como que es Dios. Si Dios le hubiera fallado, bueno, tendría razón para no venir a la iglesia. ¿Esa hermana murió en la cruz por usted? Claro que no. Entonces, ¿por qué le está echando las cargas al Señor? ¿Por qué le ha agarrado contra Dios? Porque el dejar de venir a la iglesia, por una razón así es: me derrotó la hermana. Me destrabó toda mi fe, la hermanita. ¿Qué quiere decir? Que yo no tenía la fe puesta en Dios, sino en una persona. Pero si mi Dios no ha fallado, ¿y la iglesia es de quién? De Dios. Mi relación con Dios no me la toca a nadie. Yo me mantengo. Eso no me hace variar. Pero tampoco voy a andar hablando mal de la iglesia, de la casa de Dios. No, que la iglesia no sé qué, que no hablemos, por favor, así, hermano, porque no nos damos cuenta que estamos hablando contra la casa de Dios. Miren cómo a Dios le encanta su casa. Y dice: yo pondré mi voluntad y seré glorificado en mi casa. ¿O no? ¿Cómo se llama la iglesia? La esposa del Cordero. Y yo le voy a andar difamando a la esposa, al Señor Jesús, y sacándole defectos. No puede ser, hermano. Si yo amo a Jesús, amo a su iglesia, ¿o no? Sí, hermano. Es lógico. Pero eso muestra nuestra fe, a veces toda enclenque. No lo digo por ustedes, hermanos, pero a ustedes se los digo. Pero no sienta que no, el hermano a mí me está tirando. Yo no sé nada, hermanos, de nadie. Ahora, es lógico, meditad sobre vuestros caminos. Ahora, ¿qué pasa acá? Que aquí hay un trasfondo espiritual. Aquí ellos ven solo el trasfondo físico, que el trabajo que está malo, el trabajo que no llueve, que ahora las cosas están más caras, que no sé qué, todo eso es lo físico. No, detrás de todo eso hay un fondo espiritual. Ellos pueden trabajar, pero no están tocando los botones correctos en el mundo espiritual. Ahí es donde necesitamos buscar a Dios. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué está pasando conmigo? Ahora, si no cambian las cosas en el lado espiritual, por más que hagan, como dice: si Jehová no edificare la casa, ¿qué va a pasar? En vano trabajan los que la edifican. Así que yo les tengo que entregar mi casa a Dios, postrarme ante Él. Aquí está, mi Señor. Esto tú lo prosperas o no lo prosperas, como tú quieras, pero yo te lo encamino, yo te lo encargo a ti. Encargue a sus hijos, pero que usted desee que se haga la voluntad de Dios en sus hijos, no
No, ay, que mi hijo no sé qué, que le aplaudan, que sea el más bonito, que chula y que le exalten. No, y si eso va a ser para vanidad de la niña, de la muchacha. No, usted quiera que la gloria de Dios se refleje. No, a mis hijos no sé qué, y los anda sobreprotegiendo, de tal manera que no van a crecer, no van a madurar espiritualmente. Usted quiera la madurez de ellos, que Dios sea glorificado en sus vidas. ¿No estaban viendo la gloria de Dios? Qué linda es la gloria de Dios, hermanos. Cómo nos transforma cuando vemos su grandeza. Qué precioso es Él. Y esto nos debe de transformar el corazón, porque queremos ver más la gloria de Dios, queremos ver el poder de Dios, queremos que otros lo conozcan y lo adoren y lo glorifiquen a Él. Pero por eso debemos de verla primero. Ellos habían perdido esta vista, pero Dios los está volviendo. Les dice: yo pondré mi gloria en ella. Así que cuando estamos apáticos, como les repito, no es que Dios me está fallando, es que yo estoy fallando. Y ustedes entiendan que cuando hemos perdido el fuego por las cosas de Dios, el entusiasmo, de alguna manera es que nos hemos vuelto a enfocar en nosotros mismos y en nuestras cosas y en nuestro trabajo. Así es. Es la iglesia la que pierde el entusiasmo por el Señor. Y le dijo el ángel a la iglesia de Éfeso: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Has hecho muchas obras, muchas actividades, pero has dejado tu primer amor. Vuelve a hacer las primeras obras, no estas que están, o sea, un montón de obras, pero yo quiero las primeras. Cuando había entusiasmo, cuando había amor, cuando me creías, confiabas en mí, cuando hacía las cosas en mi nombre. Pues uno puede aparentar estar haciendo un montón de cosas, pero ya no como antes. Examine usted esto, hermano. Si usted se siente apático, hay algo que ha fallado en usted. No lo digo por sobrecargarlo más y botarlo de culpa, sino para llevarlo a un análisis honesto, que esto es lo que nos va a pedir a Dios ahorita, en este punto donde debemos de seguir las instrucciones específicas de Dios. Y la primera instrucción que les da dice: meditad sobre vuestros caminos. Versículo 7, meditad sobre vuestros caminos. Y en otro dice: meditad bien sobre vuestros caminos. O sea, uno tiene que hacer una reevaluación, tomarse tiempo, inclusive para encerrarse con Dios. Aquí hay un oratorio, lo cierra con llave, viene y ora. ¿Qué me pasa? ¿Qué pasa, Señor? No saldré de aquí hasta que no me bendigas. Como Jacob se quedó solo y peleó con el ángel de Jehová hasta que lo bendijera. ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa, Señor? Guíame, ilumíname. Meditad bien sobre vuestros caminos. Muchas veces las cosas no son tan complicadas, son más simples de lo que pensamos. Es obvio, ellos ya sabían la palabra de Dios, pero a veces ¿qué nos pasa? Que la olvidamos, ¿verdad? Pero es ese tiempo a solas con Dios. Subida al monte, les dice en el versículo 8. Subida al monte. ¿Qué significa el monte? El monte es, por ejemplo, en la Biblia, es un lugar de encuentro con Dios, donde Dios nos va a hablar y donde nosotros vamos a hablar con Él. Le dice, por ejemplo, a Moisés, allá en el monte Sinaí: sube al monte y ahí yo te hablaré, yo hablaré contigo. Entonces, esto significa, hermano, voy a dedicarme a orar, voy a tener mi tiempo a solas con Dios. Pero también usted ore, pero permita que Dios le hable a través de su palabra. Necesitamos una renovación espiritual con Dios. Subida al monte. Segundo, traed madera. ¿Qué significa la madera? La madera viene de los árboles. En la Biblia los árboles representan a los seres humanos. Por ejemplo, dice
porque todo árbol que no da buen fruto será cortado. ¿A qué se está refiriendo? No a los árboles ahí que van a hacer una gran cortazón de palos o de árbol. Se refiere a seres humanos. Entonces cuando nos dice traed madera, se refiere a que la casa de Dios la vamos a edificar con gente nueva. Ya estamos lo que estamos, ¿verdad? No, ya es suficiente con eso. No. Esto sigue, no tiene un tope. Dios no dijo, hasta acá van a llegar como iglesia, no. Va más. Esto es ganar a otros para Cristo. Esto tiene que ser prioritario también. Interesarnos en ganarlos. Podemos hacer relaciones con ellos, con el propósito de compartirles el evangelio. Veámoslos a ellos, para a ver qué se nos ocurre. Y orémosle a Dios, ¿cómo hago, Señor, para hablarle a esta persona, a mi compañero, a mis compañeros? ¿Cómo hago para dar testimonio? Pero todo el tiempo estemos con la conciencia de que estamos aquí para ganar a otros para Jesús. Mire, eso nos transforma. Y no hay gozo de los más grandes que ganar un alma para Cristo. Porque dice que hay gozo en los cielos cuando un alma se convierte. No cuando me aumentaron el sueldo. Hay gozo en mi corazón cuando me aumentaron el sueldo. No digo que esté mal. Qué bueno que así sea. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero es más trascendental que alguien se convierta. Y ser tú el instrumento fue fabuloso. Así que traed madera y reedificad la casa. Llama la atención que no dice edificad, sino reedificad. Este significa que la casa ya existía, ya estaban las bases y algo habían construido. Pero había que reedificarla. Eso significa que puede ser que nuestra iglesia ya exista y aquí está y estamos bonitos los que estamos, ¿verdad? Pero es que hay que reedificarla. No, pero ya estamos edificados, ya ahí tenemos nuestro templo, ya pagamos el local. Ay, que gracias a Dios. Hay que reedificarla. ¿Hacer más? Sí. ¿Qué más? Ganar a otros. Que esto crezca. Eso es. Ahora, me decía una persona que fue de la iglesia hace muchos años, mire hermano, yo no estoy de acuerdo con lo que están predicando, de que traer a nuevos y que... No hermano, ya estamos suficientes. Quiero decir, nos congregábamos en un local allá camino en la calle, sobre la calle Montserrat. Ya somos suficientes, hermanos, si lo que necesita es que nos amemos unos a otros. Con eso está, hermano, eso es lo que... O sea, él había agarrado ese versículo y creía que hasta ahí llegaba la cosa, ¿verdad? Que os améis unos a otros, va, con esto es suficiente. Pero es que mire, si traemos gente distinta, ya hay que atenderlos, no, ya entre nosotros tenemos ya un ambiente formado. Sí, porque llega un momento en que a uno le gusta estar solo con sus macheros, los saluda solo a ellos. Pero ya venir otros 2, 3 diferentes, ya no podemos platicar así en confianza como hablamos, ¿verdad? Hay que atenderlos a ellos, sí. Sí, no se da cuenta, eso es ser cristiano. Eso es estar conectado, reedificada. La iglesia no está ya terminada. Hace falta muchos. Y mire si dentro de un año todas estas sillas estuvieran llenas. ¡Wow! Sí. Pero si seguimos 10, 20 años así los mismos, no creo, hermanos, que estamos reedificando. Solo un mantenimiento a lo que existe. Unas bases que se pusieron, un toldo pongamos aquí vivimos debajo del toldo. ¿Será digno de Dios esa casa? No. Dios es el dueño. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que alcancemos a otros. Reedificad, y es la manera como se reedifica. Aquí podemos tener muchas actividades, pero la reedificación se toma en cuanto a que está viniendo gente nueva, que se están convirtiendo, porque estamos trayendo madera. Ahora, el resultado de todo esto, Zorobabel y el liderazgo estaban preparados, ya estaban hastiados de su situación. Cuando Ageo les da este mensaje, dice que temieron a Jehová, temieron, se doblegaron ante él. Y más adelante Dios les llega a decir
Mediten bien en esto, en sus caminos. Desde este día comenzaré a bendecirles y la gloria de esta casa será mayor que la primera. O sea, esta casa va a ser edificada y va a prosperar más que la primera. Así es Dios. Nos sorprende con cosas que no imaginábamos cuando tenemos bien alineadas nuestras prioridades. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra y pedimos que nos ayudes a llevar esta lección en nuestro corazón. Bendice esta iglesia. Perdónanos, Señor, nuestra humana debilidad, que a veces hemos tomado decisiones equivocadas. Perdónanos. Síguenos hablando. Bendice a todo aquel de corazón sincero que ha entendido esta palabra, que la toma en serio, que anhela ver tu gloria y que tú pongas tu voluntad sobre la casa, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.